Es un placer y un privilegio. Hoy veo familias conocidas, qué gusto me da por aquí ver familias, que me da mucho gusto verles. Veo familias y amigos conocidos desde hace muchos años atrás. Es un privilegio de verdad para mí estar con cada uno de ustedes, con sus pastores, el poder caminar juntos con un mismo sentir. Y nuestro único sentir es que podamos extender el reino de los cielos, podamos ser útiles para la obra a la cual hemos sido llamados, pero sobre todo podamos algún día estar convencidos y estar con la certeza de que algún día usted y yo estaremos en la casa de nuestro Padre Celestial. Antes de comenzar con la palabra hoy en esta mañana, hace algún tiempo yo escribí varios libros, era una trilogía de 3 libros, No manches tu vida, No te hagas bolas, No te andes quemando. Bueno, pero se reeditaron el año pasado para la editorial vuelve a reeditar los libros porque en los tiempos que estamos viviendo hay mucha necesidad, sobre todo para los jóvenes. Y me da mucho gusto que están aquí los jóvenes y los adolescentes están acá porque es un libro que habla sobre sexualidad. En los últimos años hay mucha promiscuidad sexual, la falta de identidad, los problemas de pornografía, problemas de fornicación y de tantas cosas. Es muy bueno para sus jóvenes y este es un libro sobre las relaciones interpersonales, el área más vulnerable después de pandemia en la vida de todas las personas son nuestras emociones. Y bueno, este es un CD para niños de Beat Kids de la iglesia. En la parte de atrás Rodrigo los va a tener y el deseo de nuestro corazón es, o sea, nosotros traemos de regalo el CD. Si usted lleva los libros será de gran bendición para los suyos. Quiero que me acompañe. Vamos a la palabra de Dios y yo quiero compartir en esta mañana algo que Dios ha puesto en mi vida en el último mes. Estamos hablando sobre una serie que se denomina Cartas de Verdad y Amor. Y estamos tocando las 3 cartas del apóstol Juan. El apóstol Juan y Santiago, hermanos, discípulos muy cercanos a Jesús. Eran Pedro, Santiago y Juan, los muy cercanos. Juan y Santiago se les conocía como los hijos de ¿qué? Del trueno. ¿Por qué cree usted que se les conocía como los hijos del trueno? Porque eran bien portaditos, ¿verdad? Y independientemente que se les conoce como los hijos del trueno, específicamente Juan tiene un corazón noble y misericordioso, a diferencia de otros libros escritos por Pablo, por Pedro, Juan. Usted va a notar en el contenido literario de lo que él escribe un amor por las almas perdidas. El apóstol Juan escribe esta carta por ahí del 85 y 90 después de Cristo, casi terminando el primer siglo. Y es tan interesante como a diferencia, por ejemplo, del apóstol Pablo escribe también cartas pastorales que van dirigidas hacia la iglesia. Escribe 11 libros y dentro de estos 11 libros escribe lo que se le denominan también 3 cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo y el libro de Tito. Sin embargo, el apóstol Pablo escribe directamente a la iglesia, a diferencia del apóstol Juan, que sí, todos los libros que se escribían los mandaban a la iglesia, pero el enfoque del apóstol Juan era más que nada el que la iglesia pudiera entender que somos familia. Repita conmigo, somos familia. ¿Qué familia tenemos? ¿Qué familia, verdad? Y bueno, como yo les decía, 3 cartas, escribe 5 libros.
el Evangelio de Juan, el libro de Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan. Y estas cartas fueron enviadas específicamente a la iglesia que estaba en Asia Menor, después de venir en un sufrimiento la iglesia por persecución del Imperio Romano. El Imperio Romano había desechado de Jerusalén a los cristianos en una persecución. Algunos habían sido pues exterminados, algunos estaban siendo perseguidos, otros estaban siendo presos, pero muchos pudieron escapar y el evangelio empieza a crecer en todo lo que es Asia Menor. Pero se enfrentan a un gran problema. Después de un tiempo, todo cuando comienza algo hay mucho deseo, emoción y wow, estamos comenzando. ¿Cuántos saben que lo nuevo siempre trae sorpresa, emoción, gozo a nuestra vida? Pero con el tiempo lo nuevo, y espero que no sea así su matrimonio, ¿verdad? De repente lo nuevo deja de ser lo nuevo y se convierte en algo cotidiano, costumbre. Y ya no, como que no se pierde el sentido o el gusto de lo novedoso. Y así sucedió con la iglesia cristiana del primer siglo. Estaban terminando ya el primer siglo y muchos estaban en una actitud de desánimo. Algunos otros estaban en una actitud de persecución. Y esa persecución los estaba llevando a tener un sentimiento de miedo. Había desánimo, había miedo y una tercera cosa, había confusión. ¿Por qué estaban confundidos? Porque empiezan a surgir los falsos maestros. De hecho, en la primera carta del libro de Juan, el apóstol Juan empieza a hablar fuertemente sobre los falsos profetas, ¿sí? Los falsos maestros. Apenas tenían ni 100 años de haber comenzado en la iglesia y ya había falsos profetas y falsos maestros. Y empiezan a surgir dos corrientes muy interesantes. Una de ellas era la corriente docetista, ¿verdad? Y la otra era la corriente del gnosticismo. Los gnósticos basaban su teoría a través del conocimiento, su filosofía. Y ellos decían que si alguien no tenía conocimiento de quién era Dios, no era espiritual. Así es que empezaron a hacer del conocimiento y de la letra una espiritualidad. Y incluso hoy siguen existiendo los gnósticos, pero son agnósticos, ¿verdad? Sin conocimiento, ellos dicen, no hay lo suficientemente conocimientos verídicos que para probar la existencia de Dios. Y esto es una total y absoluta mentira, porque hay más evidencias, ¿sí?, comprobatorias, científicas de que Dios existe, de que no fuera a existir o que no existiera. La otra corriente, que es la corriente docetista, los docetistas, ellos creían que había una separación entre, y aunque sí es una verdad, entre el cuerpo y el espíritu. Y esto los llevaba a decir que Jesús solo había venido como en espíritu y que era un profeta. Por eso escribe y hace un énfasis muy fuerte el apóstol Juan sobre que el que no cree que Jesús vino en carne, ¿verdad?, en cuerpo, ¿verdad?, no es del reino de Dios. O sea, es un falso profeta. Al ellos aseverar que Jesús no había sido 100% hombre y 100% Dios, ellos también en esta separación decían que el hombre, de igual manera, había una separación entre el cuerpo y el espíritu. El cuerpo iba algún día a morir, pero mientras estamos aquí, y todo esto es real y verdadero, pero mientras estamos aquí en la tierra, ellos argumentaban que el cuerpo pues
tenía que autosatisfacerse del pecado. Así es que le daban vuelo a la hilacha, como dicen por ahí, ¿verdad? O le daban alegría a tu vida, Macarena. Entonces iba así, a tu vida, a tu cuerpo, alegría, Macarena. Y le daban, y entonces, dice, porque al fin y al cabo, cuando el cuerpo muere, muere el pecado. Y así es que agarra y darle al pecado duro, porque el cuerpo, al morir el cuerpo, va a morir el pecado, porque somos completamente espíritu. Después de toda esta breve introducción, quiero que me acompañe a la primera carta de Juan, al capítulo 2, versículo 12 al 14. Solo son 3 versículos importantes que hoy quiero tocar. Y el tema de esta mañana es creciendo y madurando en familia. Y es un tema que a veces nos cuesta trabajo entender, que en nuestra vida cristiana vamos de victoria en victoria, de cambio en cambio, y los crecimientos en nuestra vida. Yo siempre les digo a la iglesia, crecer duele. Repita conmigo, crecer duele. ¿Cuántos están creciendo aquí? Mire, escúcheme bien. Todo crecimiento provoca cambios. Si ustedes quieren crecer, aquí tiene que haber cambios constantes. Todo cambio provoca dolor. Los cambios provocan dolor. A veces son dolores emocionales, dolores físicos, dolores de ajustes, y todo dolor siempre va a provocar una pérdida. Cuando nosotros entendemos este principio importante en nuestra vida, vamos a entender que estamos creciendo. Versículo 12. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Padre, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra sea hecha carne en nuestras vidas. Alistamos nuestros oídos para escuchar tu voz. Quema mis labios con carbón encendido y permite que todo lo que salga de nuestra boca edifique. Que todo lo que salga de nuestra boca, Señor Jesús, construya. Pero sobre todo, Señor, nos lleve a un conocimiento de un Salvador de nuestras vidas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos dijeron amén. Ahora, antes de llegar a este capítulo 2, el apóstol Juan está hablando de que a los cristianos que estaban desanimados y a los que estaban confundidos se estaban peleando. Y el desánimo los hacía no forjar el carácter de Cristo en sus vidas. Por lo tanto, el cristianismo se estaba aligerando. Y estaban abrazando muchas corrientes filosóficas que empiezan a distorsionar en los primeros 100 años el cristianismo y la pureza de la fe cristiana. Y empieza a ser distorsionado. Y entonces manda esta carta a los cristianos de todo momento en su relación con Dios. Aquí vemos que usa la palabra les escribo a ustedes. Os he escrito a ustedes. Les escribo a ustedes. Ahora, esta carta va dirigida a 3
tres tipos de destinatarios. ¿Por qué son cartas? Porque las cartas eran enviadas a personas específicas, con destinatarios específicos. ¿Cuántos recuerdan de las cartas de antes, verdad? Le ponía usted con la salivita, cerraba usted el sobre, le ponía usted un timbre y la mandaba a usted. A veces yo recuerdo que mis papás cuando salían de viaje, era muy común mandar una postal. Y la postal nos llegaba cuando mis papás ya habían regresado del viaje. Pero te mandaban una postal de aquí, no sé, ve, y bien padrísimo y todo lo que estaba. O sea, era muy común las cartas. Así es que van dirigidas a tres destinatarios. Uno de ellos son los bebés recién nacidos. Dices, os escribo a ustedes, hijos, en la fe. En la versión 60 dice, os escribo a ustedes, hijitos pequeñitos. En la nueva traducción viviente, la que acabamos de leer en ETV, dice, os escribo a ustedes que son maduros en la fe. Se supone que tendrían que seguir los jóvenes, pero se brinca. Y en la versión 60 dice, os escribo a ustedes que son padres de la fe. Y sigue en el versículo 13 del capítulo 2, dice, os escribo a ustedes, dice, que son jóvenes en la fe. Tres destinatarios, tres características de personas a las que van dirigidas las cartas: los recién nacidos en Cristo, los jóvenes en Cristo y los maduros en la fe. Ahora, cuando va dirigido a los recién nacidos, dice en el versículo 12, les escribo a ustedes que son hijos de Dios. Y esta palabra hijos viene del griego que significa teknia, recién nacido. En este caso está hablando de los recién convertidos. Segundo, padres, os escribo a ustedes, dice, que son maduros en la fe. Está en el versículo 13 y 14 también. Dice, os que escribo a ustedes que son maduros en la fe. Ahora, esta palabra viene de paternidad, pateres, en el griego original. ¿Y qué significa espiritualmente maduros? Gente que ya han forjado el carácter de Cristo en sus vidas. Y luego dice, os escribo a ustedes jóvenes, viene desde el griego, la raíz original es neniniskei. ¿Qué significa? Esto es que van avanzando, van creciendo a través de diferentes adversidades y conflictos en la madurez. Ahora, estos tres tipos de clasificaciones no están enfocados en los años de cristianismo que tengan algunos. Están en el carácter y en la madurez de cada uno de ellos. Tampoco en el tiempo de cristianos, ni tampoco en la edad de cada uno de ellos, sino están enfocados en la madurez de un cristiano. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Porque había cristianos desde muchos años atrás que ya probablemente hubieran tenido 50 años de ser cristianos y que no eran maduros, que eran unos bebés. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas adultas, grandes, ya en edad con la credencial de descuentos, que son inmaduros y que nunca han madurado? Y no estoy hablando necesariamente de la fe. ¿O cuántos de nosotros conocemos jóvenes o adolescentes que a determinada edad son maduros, firmes, que tienen un carácter para poder defenderse en la vida ante las adversidades y ante las situaciones difíciles que estamos viviendo? Ahora, él empieza a hablar, y yo quiero hablarte de estos tres tipos de personas. Primero dice a los hijitos, los recién nacidos espiritualmente.
¿Cuáles son las características de un recién nacido en lo natural? ¿Alguien me puede decir? ¿Son qué? Codependientes, ¿sí o no? Son codependientes, no dominan sus emociones. Generalmente tampoco no tienen, están en una etapa en la que todo le es absolutamente nuevo. Se comunican muchas veces a través del llanto o a través de ¿qué? Los berrinches, ¿sí o no? No conocen el mundo que les rodea, por lo tanto tienen una de ser curiosos. ¿Sí? Siempre andan viendo y quieren meter los dedos en los hoyitos, quieren agarrar las cosas. Hay un sentido de la curiosidad. En el versículo 12 del capítulo 2 dice el apóstol Juan: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por causa de su nombre. Versículo 14, me voy a brincar el 13, porque vuelve a repetir y hablarle a los hijitos recién nacidos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Está haciendo dos certezas importantes de los recién nacidos. La primera es, dice, ustedes tienen que estar completamente convencidos que Jesús los perdonó en la cruz del Calvario. Algunos estaban dudando. Algunos recién nacidos estaban dudando. ¿Será que seremos cristianos? Y la segunda cosa que le está diciendo, el ser cristianos, la segunda cosa que el privilegio que tienen es también ser hijos de Dios. Dice, ustedes que son recién nacidos, les tiene que quedar muy claro dos cosas. La primera de ellas, si vamos ahí, si me van acompañando, me va siguiendo, ¿verdad, hijo? Eso le, Eric, eso le. Lo primero que les está diciendo es, ustedes tienen que tener la completa seguridad de que Jesús los redimió de sus pecados en la cruz del Calvario. ¿Cuántos de los que están aquí han sido redimidos? ¿Cuántos de los que están aquí han sido perdonados? ¿Sabe que nos cuesta mucho trabajo muchas veces entender que tan solo a través de una oración podemos ser perdonados? ¡Ay, tan fácil! Miren, los que venimos de una cultura. Los que venimos de una cultura o educación a donde se nos enseñó que todo lo que queremos nos tiene que costar trabajo, sacrificio, las cosas no son fáciles, trabaja por ellas, lucha. Yo vengo de una cultura así. A mí en mi casa me enseñaron a trabajar, a luchar por lo que quiero, Entonces cuando yo vengo a Cristo Jesús y me dicen, ¿tú quieres recibir a Cristo? Sí. ¿Quieres ser salvo? Sí. ¿No quieres irte al infierno? No. ¿Y qué tengo que hacer? Hacer esta oración. ¿No más? Sí. No tengo que irme a tal o cual lugar de rodillas y no tengo que pararme de cabeza. No tengo que hacer, no. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos, porque con la boca se confiesa ¿para qué? Y con el corazón se cree para justicia. ¿A poco? Sí. Hice la oración y me dice, tú ya eres salvo. Y yo, ¿nomás así? Sí. Y entonces les está diciendo de dos cosas a los recién cristianos. Les está diciendo, ¿saben una cosa? A los nacidos de nuevo, les estaba diciendo, ustedes tienen que estar convencidos que son hijos de Dios. Y que el sacrificio en la cruz del Calvario de Cristo Jesús no fue en vano, porque sus pecados son perdonados a través de su sangre. Y la segunda cosa que ustedes tienen que entender es que al tener a Cristo en su corazón, ustedes tienen
al Padre, a Dios como el Padre. Ya no son ustedes criaturitas. Dile al que está a tu lado, ya no eres criaturita de Dios. Ahora eres un hijo de Dios. Ya no son criaturitas, ya son un hijo de Dios. Dice, tú ya pasaste de ser una criatura a ser un hijo de Dios. Y tiene, ahora, para aquella época y específicamente para la cultura judaica, cuando se adoptaba a un hijo, este adquiría al 100% todos los privilegios que tenía un hijo legítimo. Y esto era algo, o sea, ¿por qué? Decía el legítimo, gandaya, el adoptivo. ¿También va a recibir herencia? Sí. ¿También va a tener los mismos tratos? Sí. ¿También va a tener la misma bendición? Sí. ¿Usted recuerda en el Antiguo Testamento todas las bendiciones de todos los hijos, incluso que no se consideraban legítimos de la primera esposa? Eran bendecidos. Eran bendecidos. Y por eso les está diciendo, para que se convenzan, les está diciendo, ustedes son recién nacidos. Ya no hay una inseguridad. Ustedes tienen que ser completamente seguros de que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí tienen menos de un año? O bueno, vamos a hacerlo un poquito más abierto. De 2 años para acá de ser cristianos. Levante su mano. ¿Cuántos de los que están aquí? Arriba, aquí. ¿1 año o 2? No, menos. Menos de 2 años. ¿Cuántos de los que están aquí? Menos de 2 años. ¿No hay? Aquí hay un joven. Denle un fuerte aplauso. ¿Cuántos de los que están aquí son jóvenes en Cristo? Tienen entre 5 o menos de 6, 7 años de cristiano. Levante su mano. Ok. Espero que ustedes sean jóvenes en Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen más de 10 años de ser cristianos? Ustedes tienen que ser maduros en la fe. Eso espero. Y eso esperaba el apóstol Juan. ¿Conoce usted a cristianos grandes de muchos años y de mucho tiempo con una relación con Dios que parecen bebés? ¿Que hacen berrinches? ¿Que si algo no les parece, me voy de la iglesia? Está como los padres inmaduros que si tienen un problema en el matrimonio o en la casa, el papá o la mamá agarra sus chivas y se larga. Perdón por la palabra. Y después vienen a consejería con el pastor y dicen, mis hijos se acaban de ir, hicieron lo mismo. Porque los recién nacidos o los pequeños aprenden del ejemplo de los grandes. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia aprendamos a madurar y a crecer en la formación de carácter en nuestra vida. ¿Cómo maduramos? Hay 2 formas de madurar. Una es a través de la comunión con Dios. ¿Cómo es la comunión con Dios? A través de la intimidad con Él, la oración, congregarnos, ¿sí? La lectura de la palabra de Dios. Nos hacen personas maduras en Cristo Jesús. Pero hay una que es la segunda, que es muy importante para madurar. ¿Cuáles son? Los problemas. ¿Cómo reaccionamos ante la presión? ¿Cómo maduramos ante los conflictos? ¿Cómo maduramos ante los desiertos? Ay, ya no quiero. O sea, ¿dónde estás, Dios? ¿Sí o no? ¿Dónde estás? ¿Por qué a mí? La pregunta es ¿por qué no?
¿Sí? ¿Por qué no? Ahora te voy a contestar ahorita porque nos vamos a brincar al segundo grupo. ¿Cuáles son? Los maduros en la fe. Bueno, yo lo pongo como el tercero, pero no sé, aquí Juan nos dice, se brinca de los recién a los maduros o a los padres en la fe. Vamos para allá, acompáñame. En el versículo 13 y 14 dice, os escribo a vosotros padres, porque habéis llegado a conocer al que es desde el principio. En la versión, nueva versión, en la NTV dice, les escribo a ustedes que son maduros en la fe. Madurez en la fe. ¿Cuántos de los que están aquí quieren crecer? Levante su mano. Crecer duele. ¿Estás dispuesto? ¿Cómo reaccionas ante las adversidades o ante las circunstancias? Me voy de la casa. Ya no me aman, ya no me saludaron, ya no me esto, ya no me lo otro. No hay una madurez en nuestra vida. ¿Por qué Dios permite que sucedan cosas en nuestra comunidad? Como que nos ponga a servir al Señor, ¿sí? Con la hermana envidia, con la hermana o el hermano agrio, o la hermana enojona, o el líder del ministerio controlador. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que usted madure. Porque ¿cómo voy a aprender paciencia sin alguien que no me la desate? ¿Cómo voy a aprender perdón si no tengo a nadie quien perdonar? ¿Cómo voy a tener paz si no tengo junto de mí a alguien que me la robe? Repita conmigo, crecer duele. Vamos a, dice, os escribo a vosotros padres porque habéis llegado a conocer al que es desde el principio. O sea, dice, ustedes están desde el principio. ¿Cuántos años ya tienen de cristiano? Vergüenza deberían de tener de andar haciendo sus berrinches y en sus inmadurez. No le digas al que está a tu lado, ahí te habla. Versículo 14. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Vuelve a decir lo mismo. ¿Cuáles son las características de un padre? Bueno, de un padre modelo. Sí, porque un día hice una pregunta así, dije, ¿cuáles son las características de un padre? Desobligado. O sea, no, o sea, estamos hablando de las características de un padre modelo, ¿sí o no? ¿Cuáles son las características? Educan, ¿cuál? Por ahí. Enseñan, proveen, ejemplo, aman, cuidan, perdonan, dan seguridad, responsables, protectores, enseñan. ¿Cómo enseñamos? Con el ejemplo. Ahora, ¿cuáles son las certezas que el apóstol Juan está diciendo y las características de acuerdo a la palabra de Dios que debe de tener? Dice, los escribo a ustedes que son maduros en la fe porque conocen a Dios desde el principio. ¿Hay un conocimiento verdadero de Dios? Pregúntate tú que tienes más de 10 años de cristiano. ¿Conoces? Porque a veces decimos que conocemos a Dios, pero estamos muy alejados de conocer a alguien. Sí, Jerick, bueno, Jerick está ahí. Voy a preguntar, a ver, ven tú. Sí, tú estás en alabanza, así te puede. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos conocen a Ingrid? Levanten su mano. Órale, ¿cuántos conocen a Ingrid? A ver, ven tú que tienes lentes, ven corriendo para acá. ¿Qué día nació Ingrid?
No, en realidad no sé. ¿Qué colores les gusta? No, tampoco no sé. ¿Cuál es su comida favorita? Tampoco lo sé. ¿Cuál es su edad? No, no me la digas. ¿Qué estudió? No me acuerdo. ¿Pero por qué dices que la conoces? Por el poquito tiempo que pues hemos convivido, Ok, es por eso que creo conocer algunas cosas, no del todo. ok, gracias. Dele un aplauso a ellos. ¿Sabe qué? Nosotros decimos que conocemos a una persona porque la hemos visto nada más. Pero no sabemos en realidad quién es. La palabra conocimiento en el original es comunión. Y comunión es estar junto a Él. Compartir algo juntos, koinonía. Ella acaba de llegar, mi esposa, vente aquí adelantito. No, predicó en la primera, pero fue a ver a un familiar que está enfermo y por eso viene corriendo. O sea, mi esposa y yo decimos que tenemos comunión. O sea, yo la conozco. ¿Cuántos de los matrimonios están aquí nos conocemos tan bien que dices, ¿qué traes? Con la pura mirada, Nada. nada. Tú traes algo. ¿No? Te va a decir que no. ¿Sí o no? Que conocemos con hasta sus sentimientos. Y dice, algo trae atorado, ¿verdad? Y no es la comida ni nada por el estilo. Porque hay un conocimiento y hay una comunión. La palabra comunión viene del original koinonía. Compartimos cosas en común. Caminamos en común, bajo una misma dirección. ¿Somos diferentes? Sí. Y conozco lo que le gusta como lo que no le gusta. Conozco sus reacciones porque tengo una comunión con ella. Cuando el apóstol, gracias mi amor, dame un beso. Ella sabe que a mí me gustan los besos y los besos profundos. O sea, cuando el apóstol Juan les está diciendo a los maduros en la fe, les escribo a ustedes porque conocen a Dios. Y cuando está hablando desde el principio, no está hablando desde el principio de que su conversión, sino de ustedes conocen a Dios desde el origen de todas las cosas. Y lo conocen quién es Dios, cuál es su naturaleza, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro destino en nuestra relación? O sea, conocen verdaderamente a Dios. Y la segunda cosa que les está diciendo, ustedes dependen 100% de Él. No hay una codependencia. O sea, mi esposa y yo tenemos 33 años de casados. Y si algo yo puedo, o sea, la amo, la necesito y todo, pero si yo no estoy, ella resuelve. No, pues no está mi marido, no, hoy no va a haber comida. Hoy no va a haber esto porque no, o sea, no hay una codependencia. Sí, estamos en comunión, pero no hay una codependencia del uno al otro. Sin embargo, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, dependemos 100% de Él, ¿sí o no? Es la gran diferencia. Por eso agarra y les dice, os escribo a ustedes que son maduros, porque dependen 100% de Dios. Y aprendimos hoy cómo maduramos a través de una comunión con Dios y a través de los problemas. El apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice, ¿qué dice? Porque es necesario que padezcamos un poco de tiempo para que Él nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mi mamá le decía, los palos enseñan, mijo. ¿Sí o no?
no es por qué a mí, es para qué a mí. Para que crezcas. Repita conmigo, crecer duele. Tercero, vamos a ir terminando. Os escribo a vosotros jóvenes, en el versículo 13, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido, ¿qué? Al maligno. Se salta al 14 y dice, y vuelve a decir, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cuáles son las características de los jóvenes? A ver, todos van a decir, son rebeldes. O sea, esa es una de tantas. Pero hay características muy definidas, son persistentes. Cuando algo les entra por la cabeza, ¿quién se lo saca? Nadie. Me encanta porque son idealistas, soñadores. Y nosotros, híjole, mano, a veces hasta cierta edad hemos dejado de soñar. Y son optimistas, idealizan el mundo en el que están, quieren cambiar el mundo de un 2x3, ¿sí o no? Son empáticos a la necesidad y justicieros también. Siempre van a buscar la justicia. Donde ven una injusticia, o sea, son gente que tienen un sentido de justicia y se preocupan por el bienestar de otras personas. Y se preocupan por esto y tienen siempre, cuando agarran algo, una bandera de algo, se comprometen. Por eso dice, los escribo a ustedes porque han vencido. Sí, tienen a veces tentaciones, como todos los tenemos, pero su naturaleza es de vencer, de conquistar, de luchar por lo que ellos quieren. Ahora, son rebeldes, sí, eso es una parte de la naturaleza. Pero el espíritu de alguien joven, su espíritu es una revolución dentro del reino de los cielos. La iglesia, como nunca antes, y yo quiero, animar a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hoy acá? Por eso me dije, me encantaría. Sí, allá no cuántos se sienten jóvenes. ¿Me lo abres? ¿Cuántos son jóvenes? Ahora, le voy a decir, de acuerdo a Instituto Nacional de la Juventud, hoy un joven, porque luego dice, tienen 35 años y dicen, yo soy joven. No, es usted un adulto soltero. Dices que no me he casado. Es usted un adulto soltero. Pero de acuerdo al gobierno en México, el Instituto de la Juventud, es de 24 años para abajo una edad de juventud. Ya a partir de los 25 para arriba empiezas a ser una persona en proceso a ser un soltero maduro. Sí. Y entonces el apóstol, las características acabamos de ver, pero les dice, Juan les dice, ustedes han vencido al maligno, ustedes son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes. La etapa más, si me ayudan con el piano, pues estoy terminando. La etapa más importante para predicar a una persona, en la que una persona se va a convertir y va a ser más radical, esa conversión es en la etapa de la juventud. ¿Cuántos saben que es cierto lo que yo estoy diciendo? Yo me convertí y mi esposa en un movimiento estudiantil en la Universidad de las Américas en la ciudad de Puebla. Y nos convertimos cientos de jóvenes. Porque es la etapa a donde tus ideales, tus sueños, tus deseos, ¡fum! Y una persona que se convierte en esa edad, el resto de su vida lo va a definir en todo lo demás. Me encanta la pasión, aparte son pasionales los jóvenes. La conversión es impresionante. Ayer estuve dando una conferencia en
una organización cristiana denominada One Hope en el centro de convenciones, y hablaba de las generaciones, porque estamos viviendo tiempos a donde nosotros como adultos maduros, la iglesia está dejando de ser empática para los jóvenes. Y no es un asunto de meter luces y poner todo oscuro y la alabanza ahora es punchis, punchis. No es un asunto es un asunto de que los jóvenes no están viendo una realidad. Los jóvenes están buscando adultos reales y tangibles. La mayoría de los jóvenes se han decepcionado de los liderazgos maduros y adultos, porque no hemos dado un ejemplo a los jóvenes de un cristianismo real y verdadero. Y si hablamos de un cristianismo real y verdadero, pero hemos sido fusilánimes, volubles, y vivimos un cristianismo. Hoy yo veo gente con un cristianismo emocional, sin convicciones. O sea, el cristianismo no son emociones, son convicciones basadas en relaciones. El mismo apóstol Juan en la primera carta habla, dice: si tú dices conocer a Dios pero no amas a tu prójimo, no lo conoces. Incluso dice, él habla, dice, ustedes han oído del antiguo mandamiento y del nuevo mandamiento. El antiguo dice: amarás a Dios con todo, y el nuevo mandamiento es: amarás a tu prójimo, dice. Y él viene a decirnos algo bien importante. La vida cristiana es una vida de una comunión con Dios, pero que se manifiesta en una comunión con los demás. Si tú me dices a mí que eres cristiano, pero no amas a tu prójimo, tienes una lengua de todo lo juzgas, todo lo criticas, y no. Por eso hay una decepción impresionante y las iglesias hoy no están llenas de jóvenes. Los jóvenes están yendo porque no ven realidades, porque no ven verdades. Pero la responsabilidad de nosotros adultos cristianos es mostrarles un Jesucristo verdadero a través de un testimonio en nuestras vidas. Por sus frutos se conocen. Ellos ya están cansados de palabras, de escuchar. Ellos quieren ver frutos, evidencias. Sí. Quiero terminar en esta mañana con dos preguntas. El crecimiento espiritual de nosotros como cristianos se da en la familia. Crecemos en familia. Por eso me encantan las iglesias donde hay desde el niñito hasta el abuelito. Me encantan, porque va a ser una iglesia creciente. La pregunta aquí es: ¿en qué etapa te encuentras? ¿Eres un cristiano maduro en la fe, joven en la fe, o un bebé? No por el tiempo, no por los años de cristiano o por la edad que tengas, sino por los frutos que estás mostrando a otros, o estás siendo piedra de tropiezo para algunos de estos tus pequeñitos. Segunda pregunta: ¿qué estás haciendo para que otros crezcan? ¿Estás haciendo algo para que otros crezcan? Sí, piedra de tropiezo. Es probable. Te dejo con tres cosas. Ubícate. ¿Dónde estoy? Pregúntale a Dios: ¿dónde estoy?
Estoy siendo luz. Yo cada rato me pregunto y le digo, Señor, mis actitudes están estorbando. Mis actitudes están estorbando. Aprende, ubícate, aprende. Y tercera, avanza. La iglesia tiene prisa. Jesús viene pronto por una iglesia sin mancha, sin arrugas y crecida. Y crecida no estoy hablando de números, sino de madurez. Yo quiero terminar orando por la iglesia, orando por sus pastores.